Los términos clasismo y lucha de clases son eminentemente términos marxistas. La lucha de clases es uno de los principales dogmas del comunismo de Marx, junto al fetiche del materialismo histórico y la inevitabilidad. Porque tenemos que preguntar qué es clase. Ese es un término biológico que se aplica a los animales y las plantas. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Pero el marxismo, de acuerdo a su superstición, trata de vivir desde el punto de vista económico a las personas. Y en la clase o clases existe algo que es inmodificable. O sea que no se puede pasar de una clase a otra, como si eso fuera una maldición. Algo que la historia ha desmentido, porque muchas personas humildes llegan a ser grandes ricos, o muchos ricos caen en la miseria y llegan a una pobreza extrema. Para no ir tan lejos, vemos el caso de los narcotraficantes que salen de sectores humildes y se enriquecen. Honorato de Balzac decía que detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. O sea que pasar de estar en una situación pobre, menesterosa, llegar a ser un magnate, ha sucedido muchas veces. Y muchos poderosos también se han quebrado. En ocasiones se hablaban de los nobles que caían en desgracia. Así es de que ese inamovible, que es el que plantea el marxismo, de que no se puede llegar de una clase a otra, pues es absurdo. Y reiteramos, la clase es un término biológico, no un término sociológico o económico, como lo coge el marxismo, como lo toma el marxismo. De manera que el clasismo y la lucha de clases que exponen muchos seguidores en Colombia del actual presidente Gustavo Petro, pues la realidad lo desmiente totalmente. Y eso que el señor Marx y Engels en el manifiesto de 1848 es que hacen exaltación a la llamada lucha de clases y, como lo dijimos anteriormente, al materialismo histórico. Pero eso de ninguna manera responde a la historia ni a la realidad. Lo que existen son niveles socioeconómicos o estratos, como lo pudo plantear el sociólogo Max Weber. La clase es un término que, como lo dijimos, biológico y despectivo, que tiene como una connotación de signo de fatalidad. Claro que, recordando que el marxismo por principio es fatalista y arocena y enajena a las masas para volverlas más dúctiles a la élite
del Partido Comunista, o los remoquetes que se le pongan a los seguidores de los diferentes grupos marxistas. De modo que lo de la lucha de clases, que tampoco fue una iniciativa de Marx, sino que desde el siglo XVIII el francés François Babeuf fue el primero en plantear la lucha de clases entre los ricos y los pobres, reiterando que tendría que hablarse entonces, como lo expresaba Maquiavelo, el enfrentamiento entre los nobles y el pueblo, o también como lo planteaban los anarquistas, entre los gobernantes, que eran los opresores, y el gobierno y los gobernados, que eran los oprimidos. O sea, habría que ver toda esa serie de contradicciones económicas, sociales, políticas, pero definitivamente la confusión marxista está en darle categoría de lucha de clases a la lucha social, que prácticamente es inherente a todos los seres humanos y siempre existirá, porque el ser humano es un ser de necesidades que busca sus reivindicaciones de todo tipo. Así que, en buen romance, cuando todavía se sigue hablando de clasismo y de lucha de clases, pues desde la lógica eso no corresponde a la realidad. Reiteramos, existen los estratos, los niveles socioeconómicos, que un día pueden estar en una situación de dificultades económicas y con el tiempo pueden estar en condiciones económicas bollantes, y lo mismo personas que pueden ser magnates y después terminan en la calle. O sea que el término clase no se puede imponer en la sociedad a las personas por su condición económica. Y hay que rechazar también ese dogma marxista, cuando el señor Marx decía que los trabajadores no tienen ideología sino conciencia de clase, lo que quiere decir que se tienen que comportar como un rebaño, una manada, y que no pueden pensar individualmente, sino pensar como se lo impone el partido o la dictadura comunista en el poder. De modo que ya es tiempo, y ahora que en el mundo hay grandes cambios con las posturas que pone el presidente de los Estados Unidos, donde fácilmente podemos caer en la ley del más fuerte y sálvese quien pueda, y de la misma manera podemos ir a la ley de la selva. Hoy por hoy tenemos que empezar a rechazar ideologías totalitarias, especialmente la marxista, que le ha hecho demasiado daño a la humanidad con sus diferentes dogmas. Muchas gracias.